artista? Un artista es un ser igual a cualquier otro humano que está caminando. Así como hay mecánicos, carpinteros, albañiles, hay artistas. Vamos, a ver. Ponlo acá, Laura. Este es a propósito del bicentenario. El periodo de la dictadura para las artes visuales fue un periodo muy complejo. Creo que no se puede hablar de un aspecto aislado, sino que hay que pensar todo lo que sucedía de conjunto. En ese momento había muchos artistas que asumían el compromiso de denunciar lo que estaba ocurriendo con la dictadura. Y había otros artistas que seguían la vida como si nada hubiese ocurrido. Los artistas, así como el conjunto de los ciudadanos de este país, creo que hicieron en el periodo de la dictadura lo que pudieron. El señor de la esquina, el que vendía diarios, el que trabajaba en un almacén, sobrevivía como podía. Era un gobierno que no habían elegido, era una situación de represión generalizada y cada uno actuó desde su lugar como pudo y como lo permitieron las circunstancias históricas. En los artistas hubo casos notables, por un lado en cuanto a la producción de obra. Algunos decidieron, tal es el caso de Carlos Gorriarena, un personaje extremadamente politizado, que sabía lo que estaba sucediendo en el país, tomaron como una actitud militante exponer una vez por año y que sus obras hablaran de lo que estaba sucediendo en el país. Trabajaba de forma freelance para distintas editoriales. Junto con Jorge Sarudiansky hicimos el diseño del diario La CGT de los Argentinos. Tanto Jorge como yo conocíamos a Rodolfo Walsh, a Horacio Berbisky, que eran los que llevaban este proyecto adelante. Rápidamente al tiempo sale el proyecto para realizar el diario Noticias. Sube Cámpora y después de eso comienza 74, 75, comienza Noticias, ¿no? Fui el jefe de diagramación y el director de fotografía del diario Noticias desde antes de su aparición hasta el cierre en forma violenta que ocurrió. Digamos, yo no militaba en Montoneros, pero sí adhería y mi adhesión era el trabajo que yo realizaba en diseño gráfico. Y si algo yo me había propuesto y que habíamos hablado largamente con Paco Urondo, con Hellman, con Berbisky y demás, era justamente incorporar el diseño a los diarios. Hay un viejo lema que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, yo creo que hubo muchos artistas que tuvieron que exilarse. El caso de Di Stefano, Noé, Alonso. Yo decidí quedarme. Fue una época bastante dura. Los primeros meses, en el 76, yo inocentemente me quedé refugiado en mi taller, casi como una vuelta al vientre materno. Era una sensación de varios meses de estar encerrado, aprovechando a dibujar y pintar. Y lentamente, bueno, comenzó la vida diaria, empecé a retomar las clases, el taller, y después lentamente comenzaron a llegar los demás. Y realmente yo creo que las artes visuales fueron un territorio donde se manifestaron muchas formas de resistencia a lo que estaba sucediendo en el país. En ese sentido, los talleres de los artistas funcionaron como lugares serios de resistencia. Y pienso en el taller que mantenía Oscar Esmoche
en lo que fueron los talleres de Cangallo. En este taller lo conformábamos, que estaba Víctor Gripo, en la época de la dictadura, hizo un horno de pan en la Plaza Roberto Ar, en Esmeralda, en pleno centro, y regalaba el pan a la gente, lo cual fue clausurado por la policía porque, digamos, comprendieron rápidamente que estaba proponiendo. Alberto Heredia, que era un escultor, que también hacía una serie de esculturas que eran todos tipos envueltos en vendas de yeso, inmovilizados. Después vino Carlos Gorriarena, que es muy conocida su obra, la obra que hizo durante esa época. Estaba Emilio Renard, que trabajaba, su imagen en ese momento tenía que ver con quemaduras de papel. Y esos lugares eran centros donde los jóvenes iban a aprender con los maestros, pero no solo se hablaba de pintura. Lugares de resistencia mínima, pero lugares de resistencia. Frente al silencio que se imponía desde el Estado, allí se hablaba, se ejercitaba la palabra, el pensamiento crítico y una posición que creo que redundó en esta gente al punto tal que después fueron artistas emblemáticos de la generación siguiente, de la generación que surge con la democracia. Un día dando clases, inesperadamente me golpearon la puerta y aparecieron una cantidad de señores de civil con uniforme y muchos enmascarados, 100, 200, y habían cortado el tránsito y estaba lleno de camiones y autos. Nos tomaron un exhaustivo examen, tanto a Víctor Gripo con su obra y a mí con mi obra. Fue muy violento porque había dos señores de civil que cuestionaban todas las obras y daban sus puntos de vista con una formación bastante especial, yo diría. Mucho conocimiento de causa de lo que era la composición de un plano, el equilibrio, colores, etcétera, etcétera. No eran dos iniciados o recién llegados al tema. Y la manejamos, la piloteamos bastante bien con Víctor Gripo y los alumnos que lentamente después tuvieron la posibilidad de retirarse y nos hicimos cargo y nos quedamos solos en la casa varias horas con esta gente hasta que se retiró. Así que acá son todos artistas. Esa obra es suya. Por lo que veo, todo lo que hace es figurativo. Bueno, el caso de Germán Gárgano es muy especial, justamente porque involucra a alguien de quien yo hablaba anteriormente, que es Carlos Gorriarena. Germán fue detenido no por su actividad plástica, sino por su compromiso político. Y en la cárcel él se vincula con la plástica y decide desarrollar esto. Esto lo hice en el 75. Yo no me dedicaba a la pintura. Esta es la celda vista de adentro. La puerta, Sierra Chica es esto, ¿no? Siempre estábamos todos los días caminando los patios. Uno dijo, vamos a pintar, así estamos. Y yo seguí con ellos para continuar esta relación cotidiana que teníamos. Entonces, bueno, nos metimos, hicimos de la celda un taller. Entonces, en vez de salir al patio en las horas que nos daban, entonces uno iba a hacer esta actividad en vez de salir. Para él fue la pintura un modo de supervivencia al interior de la cárcel. Entonces yo empecé a hacer unos trabajos de pintura. Claro, me fue tomando cada vez más esta historia, ¿no? Esto. Este es otro, que mis viejos se la mostraron a mi primo Eduardo Maradei. Se había puesto a estudiar pintura, también le gustaba a él, se había puesto a estudiar con Carlos Gorriarena. Entonces cuando mis viejos le muestran esto y mi primo le dice, y bueno, y se los mostramos a Gor, mirá. Y Carlos la vio y que dijo, bueno, aquí hay un pintor, dijo, aunque yo no pensaba en ser pintor ni nada, pero bueno, me gustó. Él trabajaba en la cárcel y sacaba el material para que fuera supervisado por Gorriarena por fuera y después la familia le regresaba la devolución del maestro. Es decir, que había como un aprendizaje tercerizado y mediado por toda la situación de represión. Ahí surgieron las cartas. Germán, yo no te conozco personalmente y por lo tanto esta va a ser una experiencia distinta. He visto tus trabajos, algunos de ellos de mucho interés, que todo el mundo
sea el que sea, tiene su propio equilibrio. Y que se trata de eso, de poner en la pintura. Es decir, esto es contra las leyes del equilibrio que vienen de afuera. Esto es sustancial en la enseñanza de Gorri. Es decir, las leyes quedan afuera. No aprendemos a partir de reglas, sino que uno tiene que ir construyendo su equilibrio. Pero digo, lo suyo fue un lento aprendizaje. Ese aprendizaje creo que fue lo que lo sostuvo en la cárcel. Uno con todo esto se alimenta, ¿no? Y todo, y el futuro. Pero de pronto se te viene el presente puro, porque nunca se está en el fondo del pozo, ¿no? Siempre hay un infierno mayor. Está la celda, está el calabozo, está la ley de fuga, el pabellón de la muerte, digamos, ¿no? En Sierra Chica, el sistema se centró en el aislamiento. Ese era el sistema ahí. Me acuerdo que vino el coronel que regenteaba esa zona de tanquista, ahí está el regimiento de Azulio Lavarría, y dijo, acá no va a haber pabellón de la muerte, pero van a estar para el carajo mientras exista la subversión. Ahora, en La Plata sí. Por ejemplo, en el caso de Dardo Cabo, que yo en Sierra Chica estaba 5 soldados míos, bueno, a él lo trasladan a La Plata, va a parar ahí, y cuando lo vuelven a trasladar para acá, le aplican la ley de fuego, lo matan en el camino. Nosotros eso no teníamos, pero era una espada que teníamos ahí. El calabozo ya era un tema, ¿no? Era también otra espada, ¿no? Recuerdo un fin de año y el guardia levanta la ventanita esta que está acá. Esta, ¿ves? Que por ahí te pasan la comida. Y acá está la mirilla, el ojo. Levanta, usted. Prepare las cosas al calabozo. Así, era la redada para fin de año, 30 el calabozo. Y eso fue un mes en el calabozo. Un mes es terrible. Yo te puedo asegurar que los 10 primeros días en esta cárcel que era del año 1880, que tiene los postigos, todavía los sigue teniendo. Las chapas de metal que a las 7 de la tarde los comunes van cerrando todo. Con un fierro así cierran toda la hilera y tiene redondeles de respiradero y todas las chapas de hierro, ¿no? Son esos cambios así donde te están dando acá, viste, 10 días. Hacerla creo que era. Después, claro, el intercambio, te acostumbras, estás en el pabellón, compartís con los demás, che, salís al río. Y de pronto, brum, bajás ahí abajo. Es como que te vuelve a situar en el estómago de la hiena. Bueno, finalmente cuando Germán sale es un artista exitoso y reconocido como es hoy en día. Bueno, yo salí y de entrada ahí al mes fui a conocerlo a Carlos, al taller, obviamente, a un día que justamente estaban dando clases y entré a trabajar ya en directo en el taller, ¿no? Fue un encuentro, un tipazo, realmente. Yo estuve hasta el 83 con él. Después, bueno, siempre siguió una relación hasta que murió en el 2006. Vuelvo a decir, mi idea no era pintar. Yo a los 18 entré en la Facultad de Medicina, Derecho. Y de pronto sí se me apareció un bichito que dijo, ¿y por qué no esto, no? Y nada, me volqué a la pintura. De ahí, bueno, entré a pintar, mandaba a los concursos, a los salones. En ese momento no había tantos espacios para mostrar como ahora. Saqué ahí el premio municipal de pintura en el 86. Yo parto o de imágenes que se me arman a mí, de la imaginación puramente, escenas de películas, de las que tomo como punto de partida. Mi pintura creo que anda por algo épico, lírico también, de pronto trágico, más lírico. Volviendo a Smolle, y es creo que paradigmático también, el 24 de marzo él pone sobre la tela, a pesar del miedo que ya traíamos de las 3A y del accionar previo a la dictadura de las fuerzas represivas, él hace una obra donde utiliza sombras y el tema del camuflaje
de las vestimentas militares. En el caso de él se habla, se dice, quien quiere ver, ve lo que está poniendo en la obra. Bueno, en ese momento estaba trabajando con unas pinturas que realizaban, que eran manos, y las sombras que proyectaba se comenzaron a independizar de la mano relatora, digamos. En la medida que se iba complejizando la situación a partir del 76 o previamente al 76, las sombras que emitían la mano ya no eran lo mismo, ¿no? Digamos, se habían independizado y las sombras ya eran siniestras y empezaban a relatar un poco, a dejar plasmado qué estaba ocurriendo. Esta muestra, que fue pactada en el año 75 con la Galería Carmen Bo, nefastamente o curiosamente se inauguró el 23 de marzo del 76 a las 7 de la tarde, o sea que tuve tiempo de inaugurarla y después la galería estuvo cerrada 3-4 días por el golpe. Esta ya es del 78, ya abiertamente acá aparece los camuflajes, pero el asunto era ver elípticamente cómo se podía hablar de algo que estaba ocurriendo y que era bastante monstruoso. A diferencia de quienes dicen que se trató de una lucha entre dos ejércitos, yo estoy absolutamente convencida que se trató de la lucha de un Estado dictatorial que anuló todas las leyes y que ejercitó la represión sobre el conjunto de los ciudadanos, fueran estos comprometidos o no políticamente. Algunos sectores, por supuesto, apoyaron este accionar del Estado. En ese sentido, los artistas, igual que el resto de la sociedad, padecieron el temor que era que abrir la boca te llevaba o a la cárcel, en el mejor de los casos, la cárcel, o lo más habitual, sobre todo durante el periodo 76-78, que fue el periodo más cruento de la represión, a la tortura, a la desaparición y a la posterior muerte. Los artistas inevitablemente tuvieron que adoptar formas que le permitieran saltar este sentimiento. Esto fue publicado en el año 81, en la época de la dictadura. Podría decir que yo no elegí la figuración, sino que la necesito. Ahora, en este momento, de lo que podría llamar mi obra. Podría escribir, pero en este momento mi lenguaje es el de mis dibujos, pinturas y grabados. Y me sirve para documentar este momento, para resolver plásticamente el tan debatido tema del artista en la sociedad, mi compromiso. Podrían, ya lo dije, ser palabras, por eso uso palabras que son imágenes en sí mismas. Por lo tanto, es más fácil para mí contestar la pregunta haciendo un trabajo, ya que ahora quiero dejar un documento, casi una obra diaria, de esta realidad que hace que a veces queden hojas en blanco, hojas que cuando las retomo pueden haber estado preparando una realidad negra. La obra, mis imágenes, tienen que hablar de lo que yo no puedo escribir, que la obra encuentre el equilibrio exacto, claro, que la haga autosuficiente para cumplir con mi compromiso, el compromiso plasmar mi presente. Otros artistas como Fermín Eguía pusieron directamente sobre la tela la palabra temor y en sus obras aparecen monstruos, son en general escenas nocturnas, los coches, personajes siniestros que aparecen en diferentes lugares, son modos también de decir y estoy convencida de que quienes vieron sus pinturas sintieron el mismo miedo que se sentía en la calle. Lo que hicimos, lo que yo propuse a un grupo de artistas era que nos encontrábamos en el Bárbaro 2 días a la semana. El Bárbaro fue realmente un lugar de encuentro para todos los artistas. En un momento determinado se brindaba y hasta el sábado que se hacía el otro brindis. Vernos, constatar que estábamos y que no nos había ocurrido nada.
En este momento el espacio de arte de la Fundación NOSDE tiene, yo les diría, no solo el orgullo, sino el honor de poder mostrar una retrospectiva de Norberto Gómez, un artista que comienza a trabajar en los años 60 con la exploración de la forma, yo diría casi obras abstractas, y es justamente en el periodo de la dictadura donde él va a cambiar fundamentalmente su producción artística. Él dice que está harto de un medio que habla por alusión y decide que su obra hable nuevamente de todo esto que estaba sucediendo en el país. Y es ahí donde él presenta una de sus obras una de sus muestras más dolorosas, como es la serie conocida habitualmente como la serie de los chinchulines. Es decir, Norberto está trabajando con lo más descarnado de lo que está pasando en ese periodo. La sangre, los chinchulines, la carne exhibida, todo lo que es doloroso y sanguinario, ¿no? Es la represión misma, que un Estado destroce a sus ciudadanos. Creo que los artistas vamos desarrollando algún tipo de sensibilidad. Con los alumnos trabajo con el asunto de que paren las antenas. Yo creo que hay momentos en que se agudiza ese sentido, esas antenas, ¿no es cierto? Más que una imposición, es una necesidad del artista en expresar, en volcar en su temática para dejar reflejado qué está ocurriendo en ese momento. En mi caso, en ciertos momentos la historia me llevó a reflejar en mi obra, dejar casi como un compromiso ético, diría, ¿no? Conmigo mismo. Reflejar en la obra y dejar un testimonio. Las ideas no están antes, ¿no? O si están, son un disparador. Después, lo que me parece es que la idea surge a partir de lo que uno trabaja. No sé, quizás inocentemente, al no estar encuadrado, yo consideraba que no estaba involucrado en todo lo que estaba pasando o lo que había pasado, con lo cual estaba absolutamente involucrado y todos mis amigos, los acabo de nombrar, Rodolfo Walsh, Paco, que era mi gran amigo, Juan Gelman, se tuvieron que ir obviamente. Yo quizás en forma muy inconsciente me quedé, tuve suerte.